Muy bien, buenas noches. Estamos grabando esta sesión por lo de la procesión y la consagración de nuestra ciudad de Brawley al Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. Estamos grabando esta clase, van a poder mirar esta clase a las 7 de la noche y también se va a repetir a las 8:15, pero también van a poder mirar este video por YouTube y también por Facebook. En el nombre sea de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar en estos dos capítulos de la primera carta de San Pedro, capítulos 3 y 4. Con su permiso. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si algunos de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Al ver ellos su conducta pura y reverente para Dios, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. En cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones, deberes de todos los cristianos. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia. Para los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nosotros, por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual, y de esa manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvados por medio del agua. Y de aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder.
Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia para que pudieran vivir en el Espíritu, según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo, según los hombres. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie, como buenos administradores de diferentes dones de Dios, que cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean de sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Queridos hermanos, que no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a empezar nuestra interpretación, comentarios tratando de entender la palabra y acudiendo al catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, para empezar, puede rasgar nuestras orejas del siglo XXI cuando dice que las mujeres, las esposas, deben ser sumisas a sus esposos. Pero vamos recordando que también hay direcciones para los esposos, entendiéndolos, cuidando de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la misión? Ser sumisa. La misión es la salvación. Entonces, la misión de salvar a su esposa en Cristo, la misión de salvar al esposo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, San Pedro, de hecho, el Evangelio era diferente de los tiempos pasados, ¿verdad? En los tiempos pasados, el hombre dominaba, quizás con machismo o patriarcalismo, a la mujer. Pero su consejo, que la santificación de matrimonio, que particularmente que si no tenía un esposo que creía en el Señor, de ponerse bajo la misión de salvar a su esposo por Cristo, caridad sacrificial, de tener virtud interior. Y estas frases no están diciendo que las mujeres no pueden arreglar su cabello, ni poder
aretes, sino que lo más importante es lo interior, tanto para mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios no está diciendo que que tienen que hacerse feas, no. Pero lo más importante es lo interior, ¿verdad? Y los hombres, aquí los esposos, reciben el cargo de honrar y respetar sus esposas con el entendimiento de caridad sacrificial. Es algo bueno para sus esposas encontrar a Cristo y ser salvados. Voy a repetir eso, que los hombres honren y respeten a sus esposas, su papel de vivir caridad sacrificial para que sea fácil para ella seguir a Cristo el Señor. O sea, el amor del esposo ayudaría a ella a vivir su peregrinación terrenal. Entonces, mujeres reciben el llamado de vivir la modestia, pero también podemos hacer una inferencia de que los hombres también somos llamados a vivir la modestia. Y cuando habla de las mujeres, en versículo 7, déjeme checar, delicada o frágil, está hablando de fuerza física. Ahora en el siglo XXI parece que la fuerza física de las mujeres está creciendo. Entonces, en los tiempos de San Pedro, quizás no hubo para proteger ni promover el estado de las mujeres, pero ahora nosotros vivimos en el siglo XXI y sabemos que hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay varias mujeres que son más fuertes físicamente que algunos hombres. Incluso yo creo que hay varias mujeres que tienen más fuerza que yo, ¿verdad? Yo no soy una persona muy fuerte físicamente, ni espiritualmente, ni psicológicamente. ¿Cómo necesito a Cristo, verdad? Entonces, no hubo instituciones para proteger a las mujeres en aquellos tiempos. Entonces, no pensemos que San Pedro era, ¿cómo se llama? Macho o hablando mal de las mujeres, no. Ok, a ver. La iglesia doméstica de los esposos, ¿verdad? En eso vamos a abrir nuestros catecismos, la católica, al primer párrafo en verde, 369. 369, 369. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador. El hombre y la mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios en su ser hombre y su ser mujer. Reflejan la sabiduría y la bondad del creador. Son diferentes, son iguales en la vida de gracia e iguales en ser coherederos de la vida de gracia. Ahora con estos versículos 8 a 10 habla nuevamente de la caridad, amor sacrificial, de no devolver mal por mal ni insulto por insulto, sino de bendecir a los que nos persiguen o hablan mal de nosotros, ¿verdad? En eso vamos a entrar el catecismo 1092, 1092, 1092. Es un párrafo precioso. En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera en que los otros tiempos de la economía de la salvación. El Espíritu Santo prepara a la iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea. También hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador
Finalmente, el espíritu de comunión une a la iglesia a la vida y la misión de Cristo. Más o menos relacionados a aquella parte, pero quería compartir con ustedes esta frase preciosa. Muy bien, voy a acudir a este comentario de las Sagradas Escrituras. Sí, nuevamente, no es una condenación de arreglar el cabello, ni ornamentos, ni maquillaje, pero San Pedro está comparando o contrastando la intención que debemos tener un interior limpio, virtud, caridad, santidad, ¿verdad? Y de los esposos en esta sección, tratar con consideración, demostrar consideración por las esposas. Esposos deben ser considerados o deben tener esta actitud para tener una relación buena con el Señor. Y hay algo sobre oración en aquella parte. A ver. Los hombres que no tratan bien a sus esposas también dañan su relación con el Señor. Y su ministerio de ser oración e intercesión por su familia. Muy bien, ok. Vamos continuando. Ahora los versículos 8, ya pasamos por 8 a 12. Hay una lista de virtudes que somos llamados a vivir, tener una sola mente, ser simpáticos, de amarnos los unos a los otros, de vivir la compasión y de vivir la humildad. En el versículo 8. Voy a abrir, no me digas. Perdí mi página. Versículo 8. Mismos sentimientos, sean compasivos, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. No deben, mano por mano. ¿Okay? Continuemos entonces estudiando la palabra de Dios. Ahora esta sección de versículos 13 a 17 se tratan de sufrir por la causa del Señor. Los buenos y los malos vamos a sufrir. Esto es debido a la condición caída que hemos recibido como herencia de Adán y Eva. Pero cuando sufrimos hay la posibilidad de crecer en nuestra relación con Dios, crecer en santidad y también en conversión. Si hay dificultades, podemos aprovechar de esta oportunidad de ser más reconciliados con el Señor. Y nos invita a aquellos cristianos, los católicos, que recibieron esta carta, de perseverar en el seguimiento de la verdad. Y al mismo tiempo nos exhorta a vivir la verdad. Entonces, vamos a 1939. 1939. 1939. Solidaridad. El principio de solidaridad expresado también con el nombre de amistad o caridad social es una exigencia directa de la fraternidad humana cristiana. Un error hoy ampliamente extendido es el olvido de esta ley de solidaridad humana y de caridad, dictada e impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional de todos los hombres, cualquier que sea el pueblo a que se pertenezca, como por el sacrificio de redención
ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del cielo en favor de la humanidad pecadora. Los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia se basa en la solidaridad y en la subsidiariedad. Vamos ahora a investigar este párrafo, 1940, porque contiene la definición de solidaridad. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentran más fácilmente su solución negociada. Solidaridad. Todos somos humanos, de compartir, de vivir en paz y caridad. Y si alguien tiene un exceso de bienes, que nazca en su corazón de compartir con los demás que no tienen tanto. Ahora, subsidiariedad. 1883. 1883. 1883. La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte en el Estado que puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado subsidiariedad. Según subsidiariedad, es una estructura social de orden superior. No debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en el caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con los demás componentes sociales con miras al bien común. Es decir, que comunidades locales más bien van a usar sus talentos y hacer decisiones por sí mismas cómo vivir el bien común, que una organización más grande, más rica o más lejos que controle todo. No. La razón de hablar de esto es porque en estos versículos se habla de dificultades, se habla de caridad, y la Iglesia propone, o más bien iluminados por la palabra de Dios, solidaridad y subsidiariedad para vivir en paz y vivir una cultura, una sociedad bien iluminada por Dios. Ahora, 1816, en el Catecismo, vamos a quedarnos con el Catecismo. 1816. El discípulo de Cristo no debe ser solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Continuamos, 2015. 2015. En el Catecismo de la Iglesia Católica. 2015. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Entonces, esta sección, los buenos y los malos sufrimos el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Pero en los momentos difíciles el Señor las ha transformado en posibilidades de crecer y avanzar y de recibir bendiciones. El Señor nos prometió cierto sufrimiento cuando habló de la cruz, y por medio de la cruz hay resurrección
También la cruz puede implicar persecución. Pedro nos exhorta a perseverar en la verdad. Déjeme checar. Quiero reiterar lo que él dijo en versículo. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de ustedes, algo de chismes, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿En cuál versículo? Bueno, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Algo importante que se trata de apologética en el versículo 15. Versículo 15 es una de las mayores razones de hacer apologética. Apologética es proponer y defender la fe, la verdad. Den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. La palabra apologética, defender la fe, de poder articular, explicar y proponer la fe a la persona que tiene pregunta o quiere saber de la fe. Ahora, en estos versículos 18 a 22, Pedro pone un bosquejo o habla del poder salvífico del bautismo. Y curiosamente hay esta descripción de que Jesús descendió a la prisión para predicar a los de allí. Hay varias interpretaciones. En Sábado Santo, Jesús descendió al lugar de los muertos para abrir el lugar de los muertos, Seol, y llevar los justos al cielo. Antes de abrir, compartió la palabra porque ellos esperaban la venida de Cristo. Porque todos los que fallecieron antes de Cristo no pudieron salvarse, ¿verdad? Entonces, es una interpretación. Otra interpretación es de que antes de ascender al cielo, Jesús habló con los espíritus malignos, ¿verdad? Y ellos no cambiaron, pero entonces hay varias interpretaciones, ¿verdad? Porque hace referencia a los que murieron, por ejemplo, en los días del gran diluvio. El arca es un tipo o figura de la iglesia y el agua es un tipo del bautismo. Y curiosamente el texto dice el bautismo que ahora los salva, presente. Bautismo es un evento que tiene el poder de continuar desarrollando a lo largo de nuestra vida. En eso vamos a abrir nuestros catecismos pensando y sabiendo que la regeneración que hemos recibido en el bautismo nos salva y el Señor nos santifica. Vamos a entrar en 632. 632. Yes. Cristo descendió a los infiernos o al lugar de los muertos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y las mujeres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, Seol.
pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos. 6.3.3, Seol o Hades. 6.34, hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos, o al lugar de los muertos más bien, es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de su salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real, de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Precioso. Ok, vamos. Sí. El bautismo nos regenera. No, el bautismo no remueva mancha física. Quizás no hay bastante agua para hacer eso. No consiste en limpiar el cuerpo, sino el agua y el nombre de Dios limpian el alma. Y nosotros debemos tener una vista del mundo diferente que los paganos, porque hemos recibido el bautismo y tenemos fe. Debemos tener una vista que trasciende la vista de los que no creen. Habiéndonos sido limpiados del pecado, nosotros debemos dejar atrás los pecados y no continuar los vicios, que son malos hábitos del pasado. Los paganos que no tienen la fe ni en el bautismo, quizás no van a entender nuestra conversión o cuando tomamos en serio nuestro bautismo, y se van a burlar de nosotros, quizás rechazarlos porque no quieren dejar sus malos pasos. Ahora, en esos versículos, sí, capítulo 4, cuando habla de parar el pecado, de vivir la voluntad de Dios, por ejemplo, en versículo 2 de este capítulo 4, no vivir nuestras pasiones desordenadas, sino de vivir por la voluntad de Dios, de no caer en esta lista de pecados aquí en el versículo 3, y eso voy a abrir la versión desenfrenos, liviandades, desórdenes, orgías, embriagueces, cultos ilícitos a los ídolos. ¿Verdad? Ya no podemos cometer los mismos pecados del pasado. Y cuando la palabra de Dios habla el fin de todas las cosas, ya se acerca el fin de todas las cosas. La última etapa, los últimos días. Estamos en los últimos días porque Cristo ascendió a la derecha del Padre, pero no sabemos cuándo va a ser. Puede ser en 10,000 años, puede ser en 1,000,000 de años, puede ser mañana, pero estamos en la última etapa. O sea, hubo la etapa de la creación, luego de Adán y Eva, de los patriarcas, los profetas, los reyes y los patriarcas, sabiduría, Jesús y su misterio pascual, y nosotros vivimos después de Pentecostés. Esta es la última etapa de la historia, pero no sabemos cuándo Cristo va a venir de nuevo. Pero puede referir a nuestro fin como humanos, o sea, cada individuo tiene su fecha de expiración y ya estamos más cerca a este fin que cuando empezamos. Entonces, de estar serios para la oración, de ser sobrios también para la oración. Recíbense unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie, ¿verdad? De no chismear, de no hablar mal de los demás. Hemos sido constituidos administradores. No somos dueños de estos diferentes dones y carismas. Somos administradores. Nuestra corresponsabilidad en vivir lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
cuando en versículo 11, cuando una persona hable, que sean las palabras de Dios, de ofrecer consejos de acuerdo con la palabra de Dios, el amor de Dios. Amor cubre una multitud de pecados. El amor perdona muchos pecados. Y voy a abrir también. Dice, tengan entre ustedes intenso amor, pues amor cubre multitud de pecados. Es la segunda vez que él dice, ámense intensamente desde el interior de su ser. Actos de caridad sirven también como actos de penitencia. Amor sacrificial, viviendo como Jesús, uniéndonos a Dios y a su voluntad. Eso nos lleva al perdón de los pecados o a vivir una vida sin pecado, de vivir la santidad y de vivir la caridad. En eso quiero abrir el catecismo nuevamente, 1434, 1434 y 1435. Beautiful. Amor como penitencia. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna. Nuestro Señor Jesucristo los propuso y particularmente recordamos estas palabras durante la Cuaresma, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás, junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio. Citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre una multitud de pecados. De vivir la limosna, esta práctica está ligada al perdón de nuestros pecados, de crecer en santidad y de no cometer pecados. Al vivir esta vida de amor autosacrificial, de dar a los demás, en el Señor hay la esperanza de ya no pecar como antes, ¿verdad? Y nos pone en contacto al vivir la limosna, la misericordia de Dios y su perdón. Ahora continuando, 1435, 1435. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer de la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz de cada día, seguir a Jesús, es el camino más seguro de la penitencia. Bendito sea el Señor. Ahora, interpretaciones. Regresando al versículo 15 de capítulo 3, de explicar la fe con... quiero enfatizar, olvidé mencionar estos versículos. Con humildad y respeto. No estamos para boxear y entre los protestantes y yo. Ok, de tener respeto e irreverencia. Si una persona quiere acatar, ok, bueno, de saber de cuándo, ok, ya. Quizás lo que voy a decir en este momento no va a ayudar a esta persona, pero tiene que ser un diálogo con respeto y humildad. Ahora, regresando a capítulo 4. Bautismo nos salva. Quiero que reflexionen más. Al final vamos a reflexionar. ¿Cómo podemos reflexionar cómo el bautismo sigue salvándonos? Los sufrimientos son oportunidades de crecer en la fe, amor, hospitalidad y servicio. Su amor sea intenso. Administradores. Oh, sí. Carisma. Carismata, dones. Y gracia.
La palabra para gracia es charis y la palabra de dones es charismata. Dones de gracia, dones gratuitos que no son nuestros, pero son dados para el bien de los demás y la edificación de la iglesia. Cuidado en no gloriarnos en los dones que el Señor nos ha dado, sino de hacer uso de ellos para la extensión del reino. En eso vamos a abrir el Catecismo 2003. 2003. 2003. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. La gracia es un don. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas. Según el término griego empleado por San Pablo, significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de las lenguas, o las carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la iglesia. No son para gloria nuestra, sino la gloria de Dios. Estos dones, charismata, vienen de Dios, vienen de la gracia de Dios, charis, para la edificación de la iglesia. Y luego en estos versículos 12 a 19 habla nuevamente de algunos de los puntos centrales de esta carta, del sufrimiento, la persecución. Y habla de un fuego, ¿verdad? El fuego de la persecución. Para compartir en la resurrección del Señor hay que compartir también en la cruz de Cristo. Cualquier dificultad que aguantamos o vivimos en nuestra vida terrenal no se puede comparar con la gloria, la felicidad y la paz de ver Dios rostro a rostro en la vida eterna. Con grandes esfuerzos y pasando por muchas dificultades, hay la posibilidad en Cristo de pasar a la gloria. En cambio, los que odian a Dios, lo rechazan, ya están haciendo su elección de no estar con Él. Nuestra esperanza es que la gracia de Dios sea tan irresistible que todas las personas no escogen oponer a Dios, sino de seguirlo de cerca siempre. Ok. Vamos a investigar nuevamente si hay más puntos para nuestra reflexión. Versículo 15. Si alguno de ustedes que no sea por estas cosas, asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar este nombre. Asesinos, ladrones, los que hacen maldades, o los que, cuando dice eso de asuntos ajenos, metiches, meterse en asuntos que no son de la persona. Ni en literatura griega dice, en la literatura griega no hay un juicio, un castigo, una condenación de estas acciones, pero aquí en la palabra de Dios sí, de no así buscar eso. Pero si sufrimos por Cristo, de alegrarnos. Y eso nos recuerda del octavo
Octava bienaventuranza. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, cuando los insulten. Por causa mía, alégrense y sáldenle contento, porque su premio será grande en los cielos. Es difícil aguantar las críticas de los demás, las burlas. Y hay mucha presión en este mundo de hacer mal, de hacer trampa con los impuestos, de decir mentiras en el trabajo, de robar algunas cosas pequeñas del trabajo, de traicionar la confianza de una persona, de chismear, ojalá que nadie tome y maneje, o de cruzar drogas o vender drogas. Queremos, claro, evitar los pecados mortales, pero de ahí evitando también estas otras formas de pecar contra Dios y con los demás, de compartir en las dificultades por amor a Cristo. Y de hecho la palabra de Dios considera esto como un privilegio para unirnos con el Señor, el Espíritu de gloria y del Señor. Hubo una doxología en el versículo 11, regresando un poquito, y 17 nos prepara para el gran juicio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. Qué mejor frase podemos decir esta noche que eso. Y para concluir, voy a leer esta traducción de la Biblia de Jerusalén. De modo que aunque los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Mi esperanza es ahora que voy a poner este video en Facebook y en YouTube, hacer copias de aquella enseñanza de la semana pasada del Segundo Concilio Vaticano, que se trataba de la santidad, nuestra vocación común de vivir la santidad. Si algunos puntos centrales de lo que acabamos de escuchar esta noche, de perseverar en Cristo, haciendo el bien y evitando el mal, y de estar siempre listos de rendir una cuenta ante el Señor, porque no sabemos cuándo va a venir, por nosotros como individuos o por nosotros si vamos a estar vivos, testigos, cuando Él venga finalmente de nuevo. Y la pregunta de reflexión para todos ustedes será de reflexionar cómo el bautismo nos está salvando, cómo los salva, y si estoy de acuerdo con el desarrollo de este bautismo, si estoy permitiendo, siendo vulnerable, de que el Señor renueve estas divinas gracias dentro de nosotros, permitiendo que este sacramento crezca y crezca dentro de nosotros. Y la meta de este sacramento es la salvación. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.